Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Buenos días, los saludo hoy 31 de marzo, mes de compasión. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En esta alborada de resurrección meditaremos en 7 palabras en la cruz. Heme aquí, envíame a mí. Hola, buenos días. ¿Qué tal el sonido ahí? ¿Me escucha bien? Ok, bueno. Hoy vamos a estar con esta luz así tenue y pues cada vez vamos a tener un poquito más de luz y ojalá que el Señor nos ilumine en esta mañana y podamos recibir esta palabra, comprender esa palabra, atesorarla, retenerla, ponerla en práctica con perseverancia. El tema para esta ocasión es 7 palabras en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti con nuestro corazón abierto y dispuesto para ti. Queremos ser enseñados por ti. Deseamos y necesitamos la impartición de tu vida por medio de la palabra conforme nos has enseñado. Dejamos todo a un lado, todo atrás. Queremos solamente enfocarnos en ti. Toda distracción la eliminamos de nosotros. No queremos perder cada cosa que nos vas a hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias inicialmente en Lucas capítulo 23. Y miremos la primera parte del verso 34. Lucas capítulo 23, la primera parte del verso 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera palabra del Señor en la cruz del Calvario. Quiero que entremos en contexto diciéndoles esto. Son 7 frases que conocemos como 7 palabras que el Señor dijo mientras estaba en la cruz. Él estuvo en la cruz por espacio de 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Las primeras 3 horas Él fue escarnecido, fue burlado una y otra vez, principalmente por los hombres, por los seres humanos, tanto judíos como romanos. Las primeras 3 horas. Luego, al mediodía, hubo tinieblas, y durante esas tinieblas, que se prolongaron por 3 horas, fue donde el Señor directamente recibió juicio de parte de Dios. Le pregunté a un amigo mío el año pasado
que si tenía claro quién le había dado muerte al Señor Jesús. Y ese amigo ya le pasó más de un año y no me ha contestado. Le di una clave, y la clave es la prédica que tenemos en nuestro canal de YouTube en uno de los domingos de octubre del año 2020. Nosotros vimos la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión. Y en el tema de la muerte, que fue el primer domingo del mes, primer domingo de octubre, vimos quién le dio muerte al Señor Jesús. ¿Usted tiene claro quién fue? Bueno, hay cosas más importantes, ¿no?, que debemos saber, pero esa no deja de ser importante. El Señor estuvo 6 horas en la cruz, las primeras 3 fue escarnecido por la humanidad y las otras 3 fue donde Él recibió directamente el juicio de parte de Dios, del Padre Celestial. Y lo primero que dice en la cruz lo encontramos allí en Lucas 23, la primera parte del verso 34. Quiero contarles también que de esas 7 palabras, 3 las encontramos en el Evangelio de Lucas. Recuerde que el Evangelio de Lucas nos habla del jubileo, de lo que el Señor conquista para nosotros, de lo que sale, cómo salimos nosotros beneficiados de la obra del Señor. Ese es el Evangelio de Lucas, nos habla del jubileo, que fue nuestro enfoque precisamente en el año 2020. Las otras 3 palabras, o otras de las 3 palabras, son mencionadas en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que es punto aparte respecto a los otros 3 evangelios, porque nos da un enfoque completamente distinto a los otros 3. El enfoque del Evangelio de Juan es un enfoque acerca de la vida. En el Evangelio de Juan no está el énfasis de redención de los pecados o el perdón de los pecados o del sufrimiento del Señor, sino que el énfasis es la impartición de la vida. Por eso es en Juan, particularmente en el capítulo 10, donde nos enseña la palabra que Él pone la vida y la vuelve a tomar. No dice que lo cogieron, no, Él pone su vida y la vuelve a tomar. Él tiene poder para lo uno y poder para lo otro. Él entra en muerte y sale de muerte, porque Él tiene una misión, es un trámite para el Señor. Esa es la realidad, porque Él necesitaba que en la muerte su vida fuera liberada y en resurrección su vida fuera impartida a todos sus hijos, a todos los creyentes. Y la otra palabra, para completar las 7, porque 3 están en Lucas, 3 están en Juan, y la otra está tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos. Y bueno, ya vamos a mirar la primera, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto realmente es una oración del Señor por los pecadores, como dice proféticamente en Isaías capítulo 53, verso 12. Isaías 53, 12 nos dice que el Señor oraría por los pecadores. En Efesios capítulo 1, el verso 7, vimos el año pasado con el tema los redimidos, que la iglesia somos los redimidos. Vimos cómo la redención es por la sangre del Señor, y lo que logra la redención es precisamente el perdón de pecados. Era necesario la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener la redención, el perdón de los pecados. Quiero que miremos ahorita la segunda frase, la segunda palabra, y ahorita vamos a hacer un comentario sobre estas de Lucas. La segunda también la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el
mismo capítulo 23, pero el verso 43. Lucas 23, 43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay unas cosas claves que quisiera aprovechar hoy para explicar. Hay unas muy sencillas, o de pronto no es que sean muy sencillas, pero sí más conocidas. Realmente todo lo que vamos a ver es sencillo, pero hay unas cosas que no son tan conocidas. Por ejemplo, esto que el Señor le está diciendo a uno de los ladrones. Recuerda que Él fue crucificado y a cada uno de sus lados habían también crucificados unos malhechores. Y le dice a uno de ellos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso fue a uno de los dos ladrones. ¿Por qué le dijo esas palabras? ¿Qué diferencia había entre uno y otro? ¿Recuerda qué diferencia? La diferencia era muy clara, y para nosotros aquí en Colombia la tenemos que tener muy claro, porque uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda, ¿cierto? ¡Qué horror! Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿La posición? No. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo esas palabras a uno de ellos y al otro no? Mientras que uno lo injuriaba diciendo, usted no es que es el Hijo de Dios, salve si nos salva por ahí derecho a nosotros. El otro le dijo, ¿no tienes temor de Dios? Él reconoció al Señor como el Hijo de Dios, como el Salvador, y por eso tuvo la salvación. Algunos hoy día todavía siguen argumentando que la salvación es por obras, ¿no? Tiene que creer en el Señor y también tiene que ir a la iglesia y tiene que cambiar su vida y tiene que ofrendarnos. Si es un pastor, de pronto te hace ese énfasis, tienes que ofrendar y un poco de obras. Pero la Biblia no dice eso. ¿Sabes qué obra hizo este hombre que estaba en la cruz? Ese que se arrepintió. Estaba colgado, no pudo hacer nada, solamente creyó. La salvación es por creer, la vida eterna es por creer. Este hombre le había dicho a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas a reinar. Este hombre no era ignorante, él conocía algo y sabía que el Señor iba a reinar. No solamente sabía que Él era Dios, sino que era rey también y que reinaría. Pero el Señor no comprometió sus palabras con él en cuanto a reino, sino que le dijo otra cosa. Y ahí vemos la misericordia del Señor. Él no le dijo, usted es descarado, ¿no? Un malhechor, un ladrón, y todavía quiere reinar. Y hubiera sido justo que le hubiera dicho eso, pero el Señor no solamente es justo, sino que es misericordioso. Y en su misericordia, pero también en su justicia, Él no le puede decir cosas que no son. Él no le dijo nada respecto al reino, pero sí le dijo algo en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna. Le aseguró que hoy estaría con él en el paraíso. ¿Con quién? Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que ese ladrón iba a estar ese día con el Señor Jesús. ¿Dónde? En el paraíso. Bueno, y ahora sí, por favor, abróchese el cinturón. No voy a salir corriendo con esto que le voy a decir, porque solamente le voy a hablar la palabra de Dios, pero muy posiblemente, y de pronto no tanto para Getsemaní, o de pronto para algunos sí, pero los que nos escuchen esta prédica en nuestro canal de YouTube, de pronto sí van a necesitar abrocharse el cinturón. Muchos predican, enseñan, sostienen que esta es una prueba que cuando una persona creyente muere, se va para el cielo. Porque dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque muchas personas piensan, paraíso, cielo. Pero no hay ninguna parte en la Biblia donde digan que el paraíso es el cielo. Y hoy vamos a hablar de lo que sí hay, de lo que sí está en la Biblia. ¿Sí? Y permita que el Señor renueve su mente. Todos tenemos que permitir que el Señor renueve nuestra mente con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, porque venimos con un poco de conceptos religiosos, venimos con creencias, decimos que ya no creemos en la religión, pero esos conceptos están en nosotros y no nos dejan ver la realidad. Se convierte en un velo la religiosidad que no nos deja ver la realidad de la palabra.
el Señor le dijo que iba a estar con él en el paraíso desde ese mismo día, le dio esa seguridad. Vamos por favor aquí mismo a Lucas, pero al capítulo 16. Lucas capítulo 16, versos 22 al 26. Dice Lucas 16, 22 al 26. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿En qué lugar? ¿Qué lugar dice la Biblia? Hades. En el Hades. En el Antiguo Testamento hay una palabra para Hades y es Seol. Es la misma. Seol, Hades es exactamente lo mismo. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo algunas personas que iban en contra de los planes de Dios morían y se iban para el Seol, es decir, para el Hades. También vemos algunos siervos de Dios que cuando morían se iban ¿para dónde? Para el cielo, como decimos nosotros. No, para el mismo lugar, para el Hades, para el Seol. Eso lo podemos ver en la palabra. Hoy no voy a darle las citas, pero sí vamos a ver unas citas del Nuevo Testamento al respecto. Tanto creyentes como no creyentes al morir no van al cielo, sino que van a un lugar llamado Hades. Por eso le dije, bróchese el cinturón. Verso 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre rico que está aquí, que murió, está siendo atormentado. Recordemos que este hombre en vida escuchó la palabra de Dios, escuchó un testimonio que le daba un hombre, que es el otro que ha muerto acá, pero ese hombre nunca prestó atención a la palabra. Y como no prestó atención a la palabra, estaba en el Hades, pero estaba siendo atormentado en una llama. El otro hombre también fue al Hades, pero no estaba siendo atormentado. Dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Así que tenemos el Hades con una cima, es decir, con un abismo en medio, el Hades separando dos lugares, un lugar que es llamado aquí seno de Abraham, un lugar que es de consuelo, de descanso, y otro lugar que es de tormento, pero ambos en el Hades. El Hades tiene dos secciones, una sección de tormento y una sección de consuelo. ¿Cómo hace uno para irse para el lugar de consuelo? Ay, yo quiero ir allí. Pues, ¿qué tiene que hacer? ¿Ser muy buena persona? No, ser pobre como este hombre, este Lázaro que era pobre. No, ¿qué tiene que hacer? Creer en el Señor. Ah, pero usted dice, no, yo quiero ir al otro. Pues, no crea. Si usted ya creyó, ya no tiene forma de ir al lugar de tormento. Si usted ya creyó, ya va a un lugar llamado seno de Abraham. Ese seno de Abraham es el paraíso donde el Señor al morir descendió. La palabra nunca nos dice en ninguna parte que cuando el Señor murió, inmediatamente se fue para el cielo. No. Todo a su tiempo. Él luego sí ascendió, pero luego, cuando murió, Él descendió, no ascendió. Aquí lo dice claramente en el versículo 43 del capítulo 23 de Lucas. Él le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Miremos por favor en Hechos capítulo 2, el verso 31. Hechos capítulo 2, el verso 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, ¿dónde? ¿Dónde dice tu Biblia? Bueno, de pronto por la oscuridad no tiene su Biblia, pero aquí dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Antes de la resurrección,
dice el verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. O sea que el Señor no quedó en el Hades, sino que fue resucitado al tercer día. ¿Recuerdan eso? Eso dice la palabra. No que murió y ahí mismo ascendió, no. Ni siquiera resucitó apenas murió, sino que apenas murió, ¿para dónde se fue? ¿Qué dice en la Biblia? ¿Para dónde se fue el Señor cuando murió? Para el Hades. Hermano, no podemos contradecir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice esto, pues tenemos que formatearnos de acuerdo a lo que dice la palabra, la realidad de la palabra. Hacemos los conceptos religiosos, hacemos cualquier otra cosa a un lado, la tradición a un lado, porque la tradición invalida la palabra. Creemos lo que está escrito, creemos la palabra de Dios. El Señor murió y fue al Hades. Por eso le dice a ese hombre, desde hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Si ese hombre que se arrepintió, ese ladrón que se arrepintió, al morir hubiera ido al cielo, el Señor le hubiera dicho, de cierto te digo que en 3 días nos vemos en el cielo. Sí, es mucho. Pero él no le dijo así. Le dijo que ese mismo día. El Señor no dice las cosas por decirlo. Si Él te dice algo, Él te lo va a cumplir. ¿Cuántos dan fe de eso? El Señor te da una palabra y la cumple. Él es así, Él es fiel. Así que Él estuvo con este hombre en el Hades, pero en la sección de consuelo, es decir, en el paraíso. Ahí estuvo. Miremos también, por favor, en Efesios capítulo 4, el verso 9. En esta parte, en esta palabra, en esta segunda palabra, me estoy demorando un poquito porque hay unos conceptos que me parece importante resaltar. Las otras son de pronto cosas que conocemos más cotidianamente. Efesios capítulo 4, el verso 9 dice, y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Están hablando de quién? Del Señor Jesús. Él sí subió, dice eso que subió, claro, Él sí subió, pero ¿qué dice después? Que sino que también había ¿qué? Descendido primero. La Biblia es muy clara. Él no subió después de no. ¿Qué hizo el Señor cuando murió? Descendió. ¿Y después qué hizo? Subió. Esa es la palabra de Dios. El paraíso donde estuvo este ladrón arrepentido con el Señor es en el Hades, en el corazón de la tierra. Es una sección de consuelo que hay en el Hades, o llamado Seol en el Antiguo Testamento. Miremos también, por favor, en Mateo capítulo 12, el verso 40. Mateo capítulo 12, verso 40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Se cumplió eso? Pues claro, es verdad. En el corazón de la tierra, no en el cielo, como religiosamente podríamos pensar o decir. La Biblia dice que es en el Hades, en el corazón de la tierra, en el paraíso. ¿Paraíso que queda dónde? En el Hades. Pero y entonces el paraíso, el otro paraíso, sí. Si pensás en otro paraíso, haces bien, porque hay otro paraíso. La Biblia nos habla no solamente de un paraíso, no solamente nos habla de un paraíso como una sección del Hades o como algo que está en el corazón de la tierra, sino también otro paraíso que está en la Nueva Jerusalén. De hecho, la Nueva Jerusalén equivale al paraíso, pero es otro paraíso, no el que está en el corazón de la tierra. Porque la Nueva Jerusalén no está en el corazón de la tierra, sino que está en el cielo, y luego ¿qué hace? Desciende del cielo a la tierra. Esa es la palabra. De pronto para algunos vamos a 1.000.000, pero esa es la palabra. Esta es la palabra de Dios, la estamos prácticamente leyendo. Miremos en Apocalipsis capítulo 2, el verso 7. Apocalipsis capítulo 2,
El verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Esto es para entre los creyentes. Hay unos que van a ser vencedores y otros que no van a ser vencedores. Cuando el Señor venga por segunda vez, se va a establecer quiénes fueron vencedores y quiénes no. Los que son vencedores van a reinar con Cristo durante el milenio y van a tener unas recompensas como esta que dice el verso número 7. ¿Cuál es la recompensa? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si examinamos los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, donde nos habla de la Nueva Jerusalén, nos damos cuenta que el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén. Es decir, todo creyente en la eternidad se va a alimentar del árbol de la vida. Todo creyente, inclusive el que no sea consagrado, lo va a hacer. Pero antes va a pasar en el milenio por un castigo temporal. ¿Por qué? Porque no maduró en esta dispensación de gracia. Entonces el Señor utiliza el milenio para completar esa maduración de los creyentes, para que en cielo nuevo y tierra nueva todos podamos disfrutar por igual de bendiciones como el árbol de la vida. Pero los que venzan ahorita, ¿qué es vencer ahorita en esta dispensación de gracia? Esa es una vida consagrada al Señor, es depender de la gracia del Señor, depender de Él completamente. El que tenga una vida así, el que corra con paciencia esta carrera que tenemos por delante, el que dependa del Señor, va a tener un premio en el milenio. No tiene que esperar 1000 años para comer del árbol de la vida, sino que anticipadamente en el milenio va a poder disfrutar del fruto del árbol de la vida. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y dónde está ese árbol de la vida? En el paraíso de Dios, en la Nueva Jerusalén. Así que tenemos un paraíso en el Hades, en el corazón de la tierra, pero tenemos un paraíso también en la Nueva Jerusalén. O la Nueva Jerusalén equivale a ese paraíso. Así como el paraíso, hay otras cosas, en su momento lo vamos a ver, eso está un poquito más adelante de lo que hemos visto en la serie La Salvación, que la hemos dejado en pausa cuando llegamos a Apocalipsis 13, pero hay otros lugares y otras cosas que están tanto en la tierra como en el cielo. A su momento lo veremos. Hoy por lo menos nos corresponde hablar de el paraíso, porque es una de las palabras que el Señor le dijo. Mire que estas 2 palabras que están en Lucas, el Señor se las dice al ser humano. Primero, el perdón de pecados, o bueno, es una oración al Padre a favor de los seres humanos. Es una oración para perdón de pecados. Porque Lucas enfatiza eso, el jubileo, lo que ganamos por la obra del Señor. Y estar en el paraíso, ser consolados al morir, también es algo que el Señor conquista para nosotros, es parte del jubileo. Miremos ahorita la tercera palabra. La tercera palabra está en Juan capítulo 19, verso 26 y 27. Juan capítulo 19, verso 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Quién es ese discípulo? Juan, ¿cierto? Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una palabra muy bonita, donde nos muestra cómo el Señor nos da ejemplo para honrar a los padres, ¿no? Él se iba a ir, pero vio a la mamá ahí y la recomendó con el discípulo que de pronto era más allegado a él, de pronto de más confianza. ¿Será que María iba a quedar desprotegida, iba a quedar completamente sola, no tenía más familia y por eso hizo esto? Algunos dicen: no, él no la iba a dejar sola. ¿Sola iba a quedar o tenía más familia? Miremos lo que nos dice la palabra. Vamos, por favor, a Marcos capítulo 6.
Veamos el verso 3. Marcos capítulo 6, verso 3 dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí por lo menos estaba mencionando cuántos hermanos de Jesús, cuántos hombres. Por nombre está mencionado Jacobo, José, Judas y Simón. El Señor Jesús por lo menos tuvo 4 hermanos. Estamos hablando, hermanos, de carne, de sangre. Hijos de María, ¿y de quién? Y de José. ¿Y eran mayores o eran menores que el Señor en edad? Menores. Menores, porque cuando el Señor nació, ella todavía no había tenido, María no había tenido relaciones íntimas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos enseña la palabra. Dice que no la conoció hasta que dio a luz. Eso, en otras palabras, está diciendo que después de que dio a luz la conoció. Y la palabra conocer, en cuanto a parejas en la Biblia, está hablando de relaciones íntimas. O sea que la Biblia nos dice que María y José, luego del nacimiento del Señor Jesús, sí tuvieron relaciones íntimas, y de esas relaciones salieron por lo menos 4 hijos que son mencionados acá. Y por lo menos, ¿cuántas mujeres? Mínimo, ¿cuántas mujeres? 2. Mínimo 2 mujeres, porque dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, mínimo 2 hermanas. No están los nombres, pero por ahí leí que se especula que una se llama María y la otra se llama Salomé. Es especulación. Yo eso nunca no lo encontré en la Biblia en ninguna parte, pero sabemos que mínimo tenían 2 hermanas. O sea que mínimo el Señor, ¿cuántos hermanos tenía en total? 6. ¿Y entre los 6 hubieran podido hacer cargo de la mamá? Sí. Entonces, hermanos, al ver todo eso, es que esas palabras del Señor tienen que tener un significado más allá que una recomendación para que la cuiden. ¿No crees? ¿Cuál es la razón de ser? Entonces, ahí ya tenemos que empezar a contextualizar. ¿En cuál de los evangelios está esta palabra? Esta tercera palabra que estamos hablando, ¿en qué evangelio está? ¿En Juan? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es necesario contextualizar de esta manera? Porque recuerden que Juan es el que nos habla de la impartición de vida. Juan no enfatiza la redención, enfatiza la impartición de vida. Cuando el Señor Jesús muere, su vida es liberada. Mire, eso es lo que nos enseña la palabra. En Juan capítulo 12, el verso 24 dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda sin fruto. Lo que el Señor está haciendo aquí es siendo ese grano de trigo que va a caer a tierra porque está en muerte, y al morir su vida es liberada. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 12, el verso 24. Miremos por favor en Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mateo 12, verso 46 al 50 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Miren lo que está haciendo el Señor Jesús terminando el capítulo 12 de Mateo. Está dejando la casa, como si le damos una miradita al versículo que sigue, verso 1 del capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Él deja la casa, se está refiriendo a la casa de Israel, y lo vemos en los últimos versos del capítulo 12. Él dice: de aquí en adelante mi familia
Ya no son esos que están allá afuera, me están llamando. Ya no es de carne, ya es una familia espiritual. Por eso señala a los discípulos y dice, acá está mi mamá, acá está mi hermano, aquí está mi hermana. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, su vida es liberada. Él sabe que luego va a ser en resurrección impartida. Así que ahora en la cruz, como vimos nosotros, y ahí tenemos la cita en Efesios capítulo 2, verso 16, en la cruz el Señor hace una reconciliación entre judíos y griegos, y un poquito más adelante, en el mismo capítulo 2, verso 19, nos muestra cómo forma la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Cuando el Señor Jesús muere, su vida es liberada, y ya sabe que esa mamá que tenía allí puede ser la mamá de Juan, y ese discípulo que tenía allí puede ser el hijo de la mamá. Ahora hay una familia espiritual, porque el Señor ya es uno con su pueblo, y es una familia espiritual. Así que esas palabras, esa tercera palabra del Señor, no es solamente recomendando a la mamá, no es que no la esté recomendando, lo está haciendo de hecho, pero más allá de eso, está mostrando la formación de una familia, la familia de Dios. Es una familia con vínculo espiritual y ya no carnal. Y eso es muy importante, hermanos. Yo quiero que usted sepa que en la iglesia usted tiene que encontrar, usted encuentra, de hecho, papá, mamá, abuelo, tío, nieto, hermano. Usted no se muera solo cuando tiene un problema. Usted tiene una familia. A veces usted tiene un problema y tiene una familia que ama. Está bien que recurra a su familia, pero digamos, su familia no tiene a Cristo. No tiene la dirección del Señor, no cree en Él, o están en una religión. ¿Te podrán ayudar consistentemente? Pero tienes una familia donde se mueve la vida resucitada de Cristo. Acá tenemos papá, mamá. No estoy diciendo, olvídate de tu familia. No, al contrario, cuando tú tomas la iglesia como lo que es la familia de Dios, los primeros beneficiados son tus propios familiares que todavía no son parte de esa familia. Pero cuando tú haces una separación, cuando tú dices, no, primero mi familia y la iglesia es otra cosa, como si la iglesia fuera un club o una afiliación a una empresa o algo así, y no la familia, entonces pierdes la bendición, no solamente tú, sino que también tu casa está perdiendo esa bendición que está abierta para ellos. Amén. ¿Dónde conquistó eso el Señor? En la cruz. Tercera palabra. Vamos a la siguiente palabra. La cuarta palabra la encontramos en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 46. Esa misma palabra también la dice el Evangelio de Marcos. En Mateo capítulo 27, verso 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras del Señor. ¿Qué palabra es esta? La cuarta. ¿Cómo se sintió el Señor? ¿Cómo se sintió el Señor? Mira, el Señor Jesús no es como nosotros. Nosotros, no, yo me siento solo. Yo me siento solo. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, millares de ángeles, una iglesia universal que es la familia. O sea, estamos con un mundo de gente a toda hora y nos sentimos solos. Estamos mal porque no nos ubicamos, pero el Señor no era así. Mire, el Padre Celestial siempre que miró al Señor Jesús, y por lo menos en 2 ocasiones, según nos dice Mateo, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 17, audiblemente delante de otras personas dijo: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, me deleito en mi Hijo amado, dijo el Señor. Pero ahora, ¿qué ha sucedido con ese Hijo amado? ¿Qué hizo el Padre Celestial? Lo desamparó, lo abandonó. No es que el Señor estaba mal y se sintió solo, no, es que quedó solo, completamente solo. Para él fue terrible ser engañado, fue ser traicionado por uno de sus discípulos que le dio un beso para entregarlo.
Lo cogen las autoridades, lo cogen entre judíos y entre romanos. Los judíos lo examinan y mienten una y otra vez delante de uno de los discípulos que le dijo que lo iba a seguir hasta la muerte. Y este lo niega. Para él fue algo muy lamentable. Luego lo golpean horrible antes de colgarlo en la cruz, ya estaba muriéndose. Y el tormento para él era terrible, en la cruz sigue sufriendo mucho. Pero lo más doloroso, creo yo, para el Señor fue que el Padre mismo lo abandonara. ¿Por qué lo abandonaría? ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Miremos por favor en Isaías 53, verso 6. Isaías 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó Jehová en él, en el Señor? El pecado de todos nosotros. Mire, le digo, con que hubiera cargado solamente mis pecados, ya era suficiente para que el Padre lo hubiera abandonado. Pero no solamente fueron los míos, los tuyos, los de toda la humanidad. De hecho, los pecados que todavía no se han cometido, todo eso Él lo recibió sobre Él. Mire como dice también la Escritura, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, que lo vimos el domingo pasado. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, ¿quién es ese? El Señor Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre Celestial. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Señor Jesús, que no conoció pecado, fue hecho pecado por el mismo Padre, porque el Padre sobre nosotros echó todos los pecados, y con los pecados las consecuencias, maldiciones, enfermedades, etcétera, etcétera, todo sobre el Señor. Y el Padre no podía aceptar a ese hijo así. Ella no podía decir: este es mi hijo amado, sino que lo abandonó. Esas 3 horas de tinieblas ahí en la cruz del Calvario fueron las peores horas para nuestro Señor, y todo eso lo hizo para que hoy nosotros pudiéramos ser lo que dice este verso 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Hermano, no nos salgamos de Cristo, porque solamente somos justicia de Dios en Él. Cuando no operamos, cuando no dependemos de Cristo, cuando vivimos nuestra vida de cualquier manera, es como una burla a todo ese sacrificio, es una burla a esto que estamos viendo con esta cuarta palabra que el Señor está diciendo allí. Vamos con la quinta palabra, que está en Juan 19, verso 28. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Saben por qué dijo el Señor esa palabra? Sí, hermana, tal como dice ahí, para que la escritura se cumpliera. Ahora, ¿es que no tenía sed realmente? Claro que sí. Hermana Ángela, que es médico, con una tortura así, con una muerte así, ¿te imaginas? Él ha perdido mucho líquido además. La sed tenía que ser insoportable. Mire, uno se aguanta un hambre, pero una sed. Pero él dijo esto, ¿por qué? La palabra no dice por qué sí. Recuerden que la otra vez les decía que el Señor es muy económico, ¿recuerdan? Una expresión rara, pero es muy económico con la palabra. Es decir, Él, para inspirar esta palabra, no reveló cualquier cosa, sino que reveló lo justo. Así que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios algo, no es porque, no, es una forma de decir, pero hubiera podido decirlo de otra manera. No, lo está diciendo tal cual como debió decirse. Y aquí dice que dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera.
¿Cómo conciliamos eso? Tuvo sed, pero no lo dijo porque tenía sed, sino para que la escritura se cumpliera. Miremos lo que dice Salmos 69, 21. Salmos 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esta escritura se tenía que cumplir. ¿Qué? Él tenía que beber vinagre. ¿Y por qué tenía que decir tengo sed? Para que le dieran vinagre y él tomárselo. Pero es que la escritura dice que le ofrecieron vinagre y él no quiso. Y es verdad. Pero fue antes, hermanos. Mire, el Señor es tan cuidadoso para hacer la voluntad del Padre. Es tan milimétrico para cumplir cada detalle de la palabra. Él tuvo sed. Vamos a mirarlo, vamos a mirar lo que dice la palabra, cómo nos muestra esto. Dice en Mateo 27, 34. Mateo 27, 34. Dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, ¿qué dice? No quiso beberlo. Miren, hagamos una pausita allí, miremos esto despacio. Le dieron a beber vinagre mezclado ¿con qué? Ahora, imagínate que tienes una sed terrible y ves un líquido y que te lo están ofreciendo para calmar tu sed. ¿Qué haces? Te lo vas a tomar. Y apenas lo tomas es vinagre mezclado con hiel. ¿Qué haces? Lo escupe, no se lo quiere tomar. Lo va a dañar, lo va a afectar más. No quiere. ¿Y para qué le dieron eso así? Para burlarse de él. Ni siquiera lo básico que era por lo menos tener ropa, lo básico que era calmar su sed, ni siquiera lo básico se lo respetaron al Señor. ¿Esto fue en la cruz? No. Mire el versículo siguiente. El versículo 35 dice: cuando le hubieron crucificado, o sea, todavía no estaba crucificado. Antes de crucificarlo le ofrecieron y él no quiso. Pero cuando ya está en la cruz, como estamos viendo ya en la quinta palabra, él dice: tengo sed. Dice, él sabía que le iban a dar un vinagre mezclado con hiel y que era horrible para él, que antes le iba a caer peor. Él mejor se aguantaba la sed, pero ¿qué necesitaba? Un detalle. ¿Cuál? Que la escritura se cumpliera. De pronto a nosotros nos parece poca cosa. Hermanos, todo lo que diga la palabra de Dios es por una razón. No tenemos que entenderlo, tenemos que obedecerlo. Amén. Dígale a la persona que está cerquita de usted: tienes que obedecer la palabra. Hermano, aunque no la entendamos, hay cosas que no vamos a entender. La otra vez con los jóvenes vimos lo del ciego, ¿te acordás? Lo del hombre ciego. Y ese hombre ciego, el Señor cómo lo sana. O sea, sinceramente, antihigiénico. Escupió en la tierra, hizo barro y le untó. Hay unas cosas que no nos parecen, hermanos, pero debemos tener la sencillez. Si viene de parte de Dios, lo recibimos. Dije, lo recibimos. No nos gusta, pero escrito está. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Amén. Y después le dice el Señor: ahora vaya y lávese allá. Él no dijo: no, ahora de pura piedra me lavo en otro lado, o me voy a quitar esto aquí. No, ¿él qué hizo? Obedeció. Fue y se lavó y regresó viendo. Hermano, muchas veces nuestra ceguera continúa porque nos falta sencillez, nos falta humildad, porque el Señor dice algo que no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nos gusta. Ponemos la palabra de Dios como si fuera un menú, como una sopa. Dígame esta sopa, pero no me le eche cebolla, no me le eche, échemele esto sí, esto no. No es una sopa a la carta. La palabra de Dios hay que obedecerla tal cual.
lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos parece, lo que es fácil, lo que es la palabra de Dios. Y el Señor cumplió milimétricamente. Él sabía que iba a ser terrible para él tomarse eso, pero dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Además, hay una razón que encontré en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La muerte del Señor no solamente fue por nosotros, fue por toda la creación. De hecho, hay unas traducciones que dicen por toda la creación allí. Pero el punto que les iba a decir es esto: de la muerte se dicen dos cosas aquí en el verso 9. Dice: a causa del padecimiento de la muerte. Y luego dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Habla dos cosas de la muerte. Uno, que es padecimiento, y otro, que es gustar. ¿Es la misma cosa? Padecer es el objetivo, es, hombre, claro, padeció la muerte, pero hay un detalle mayor que el padecimiento, y es gustar. Y a mí me parece que esta palabra que está diciendo nos está mostrando que Él no solamente la padeció, sino que la gustó por nosotros, es decir, la probó. Tuvo sed y sabía que le iban a dar vinagre mezclado con hiel, y ya no se aguantó más. ¿Pero por qué? Para que la escritura se cumpliera. Amén. Vamos con la sexta palabra. Está también en Juan, capítulo 19, verso 30, la primera parte. Juan 19, la primera parte del verso 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Diga: consumado es. Ahora piense en Jesús en la cruz y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. O sea, le faltaba este detalle de ese vinagre todo amargo. Bueno, tengo sed. Cumplió eso que faltaba y ahora sí dijo: ahora se acabé. Consumado es. La obra del Señor en la cruz del Calvario fue una obra completa. Por favor, diga: consumado es. ¿Qué hace el Señor? Ya hemos visto, por ejemplo, cuando en las primeras palabras: la primera, el perdón de pecados; la segunda, que va a estar en el paraíso. Pero no solamente eso, hay otras cosas que el Señor conquistó en la cruz del Calvario. Y por eso en el capítulo 5 de Juan, verso 17, Él declara que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Estaba trabajando, estaba terminando una obra, y cuando ya la termina, Él dice: consumado es. ¿Qué? Una obra que estaba haciendo, un trabajo que estaba haciendo. ¿Y qué significado tiene ese trabajo? Yo no encuentro palabras más elocuentes que Colosenses 1:20, que lo vimos en enero, creo. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Él dice consumado es porque ha reconciliado, ¿qué? Todas las cosas, no solamente judíos y griegos, no solamente el perdón de pecados, no solamente lo del paraíso, sino que Él pone ahí, como dice también en Colosenses capítulo 1, Él pone fin a la vieja creación. Él vence la muerte porque Él está entrando voluntariamente en ella. No es que lo cogieron de sorpresa. Él vence la muerte cuando Él como vida entra voluntariamente en ella, sabiendo que en su momento va a salir. Él vence el pecado, vence los pecados, vence la carne, vence el mundo, vence a Satanás, termina con toda la vieja creación para que
se pueda dar origen a la nueva creación. Definitivamente la palabra es elocuente, consumado es. Hermano, cada vez que usted sienta que el Señor le falló, o que usted no va a poder tener todo lo que la palabra dice que usted tiene en Cristo, recuerde las palabras del Señor Jesús. La penúltima palabra de Él fue: consumado es. Y de pronto usted tiene un poco de diablos, un poco de demonios fastidiándole, diciéndole: usted no va a poder, usted se equivocó, o ellos están equivocados, siga por otro lado. Recuerde que el Señor dijo la sexta palabra: consumado es. Y de pronto tú tengas aliento para decir a la situación, en medio de la situación puedes decir: consumado es. ¿Puedes decir en este momento? Di: consumado es. Ahora, piensa un momentico en las cosas que no están en armonía. Hay unas cosas que no tenemos en armonía. Yo en este momento hay unas cosas que no tengo en armonía, que quisiera tener en armonía. A veces pasa por cosas de salud, a veces pasa por cosas financieras, a veces por cosas sentimentales, a veces por cosas familiares, por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, cuestiones de país. Distintas cosas académicas, sueños que no se han podido realizar, decisiones que hay que tomar y tenemos temor de ellas. Hay muchas cosas que no tenemos en nuestras manos, que no están en armonía, pero sobre esas cosas podemos decir: consumado es. ¿Tú lo crees? Entonces di otra vez: consumado es. El Señor dijo así porque es verdad. Una persona cuando está en esa agonía no va a decir cualquier tontería, va a decir lo que realmente es. Y Él dijo: consumado es. La última palabra la encontramos en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 46, la primera parte del verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la última palabra del Señor en la cruz del Calvario. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Usted recuerda a alguien que nos cuente en la Biblia que haya dicho algo parecido? Esteban, ¿cierto? Y lo vemos allí en Hechos 7:59, la cita que tenemos propuesta. En Hechos 7:59, cuando Esteban es apedreado, él está deleitándose viendo la gloria del Señor. Y cuando ya estaba a punto de morir, él encomienda su espíritu: te entrego mi espíritu. Mírenla cómo el Señor está mostrando que es un hombre, ¿no? Que es lo que muestra Lucas, al Señor como un hombre que viene a conquistar para nosotros esta obra que ahora podemos disfrutar, ese jubileo que vimos en el 2020, que podemos disfrutar ahorita, el perdón de pecados y demás. Y Él se identifica con el ser humano. Vimos reciente cuando el tema del rebaño de las ovejas, basado en Juan capítulo 10, que la vida que el Señor pierde en la cruz no es su vida divina, sino su vida humana. Y como un ser humano está ahora dirigiéndose al Padre y le está diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, tal como Esteban. Además, en Salmos 31:5, quiero que lo leamos. Salmos 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El Señor hasta en su último suspiro está hablando y está haciendo la voluntad del Padre Celestial. Todo conforme a la voluntad del Padre expresado en la Escritura. Esa fue la última palabra del Señor en la cruz. Este año el Señor nos ha hablado de un enfoque en la cruz. 2024 en la cruz de Cristo. Y hemos aprendido, queridos hermanos, el poder que hay en la cruz. Claro, lo que se hace evidente es en la resurrección. Acá nosotros vemos en la cruz todo es tristeza, todo es dolor, todo es tinieblas. Pero Él no se quedó allí. Él
resucitó, pero si no pasa por muerte, no hay tal resurrección. De igual manera, queridos hermanos, si nosotros no tenemos una vida en la cruz, no se va a manifestar el poder de resurrección. Como hablábamos hace poco con un amigo, nosotros tenemos que tener de la mano muerte y vida. Muerte para que se manifieste la vida. No hay poder de resurrección si no se manifiesta primero la cruz. Tenemos que tener una vida de obediencia, una vida crucificada. El Señor Jesús muestra su obediencia al Padre. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La misma actitud que tuvo el Señor Jesús la debemos tener nosotros. Si nosotros seguimos el mismo sendero, el mismo camino, vamos a tener esa victoria, vamos a poder disfrutar esa victoria, vamos a poder experimentar la realidad de todo lo que hemos visto que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. No solamente es un recuerdo que vamos a celebrar cada año, no, sino una experiencia que podemos celebrar todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Me acompaña de pie y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, gracias por todo lo que has conquistado para nosotros, Señor. Te damos honra, te damos alabanza, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos, Señor, gloria a ti por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.